Entonces, comencemos. Ya, vamos a resolver ejercicios. Ustedes ya han de notar que son similares a los anteriores, nada más que este tipo de resolución ya es con el método diferencial, la cual consiste en tomar pares de datos. Y el procedimiento es el siguiente. Vamos a hacer ejercicios similares de la última clase, pero esos son otros, así que prácticamente ya estaría resuelto gran parte de su práctica. Y espero que estén practicando con hojas de cálculo, así se va a hacer más sencillo su trabajo. Ya, ahora sí. Eh, este ejercicio dice, en un reactor discontinuo de volumen constante se han obtenido los datos siguientes empleando el componente gaseoso puro A. Y como pueden observar, tenemos una tablita de presión de A en milímetros de mercurio y el tiempo en minutos. Es la presión de A porque mi presión está bajando, se está consumiendo. Va de 760 a 215 milímetros de mercurio. Y nos dice que la estequiometría de la descomposición es de A 2.5 R. Dedúzcase la ecuación cinética por el método diferencial. Ya, como pueden observar, tenemos una tabla. Nuestras principales variables son presión del reactivo y tiempo. La estequiometría es de A 2.5 de R. Ahora, nosotros podemos trabajar en función directamente de la presión de A, porque nuestra tablita de datos ya está en función de esa variable. Así que lo primero que hacemos es anotamos la velocidad de reacción de reactivo es igual a menos el diferencial de la presión respecto del tiempo, igual a la constante por la presión de reactivo elevado al orden. Todos esos ejercicios no van a tener un orden, así que siempre es lo que hay que encontrar en el caso de reacciones irreversibles. Y además, este método diferencial solo se aplica a ejercicios que tengan como condición que estén trabajando a volumen constante. Entonces, el siguiente paso que hacemos es, nosotros ya tenemos nuestra pequeña fórmula o pequeña ecuación que hemos armado. Está en función de la presión de A, que es nuestra principal variable, y el tiempo. Nosotros aquí directamente vamos a aplicar lo que son los neperianos. Multiplicamos esto a ambos términos y, como pueden observar, en el primer término va a agrupar todo el diferencial. Al otro lado, por propiedad de neperianos, vamos a sumar el neperiano de la constante más el exponente va a bajar n neperiano de la presión de A. Ahora, como estoy trabajando con pares de datos, mis diferenciales van a cambiar a gradientes o deltas. Y en el caso de las variables que estén solas o separadas, la presión de A en este caso va a ser un valor promedio. Listo. Entonces nosotros a partir de aquí vamos a aplicar la regresión lineal. En esto consiste el método. Entonces lo que hay que calcular son los gradientes de la presión y las presiones promedio. Nosotros vamos a tener como en esta ecuación, que ya es una ecuación lineal, nuestro valor de Y va a ser todo este término, el valor de X va a ser este, el neperiano de la presión de A. Ahora lo que nos toca es armar una tabla de datos para poder encontrar estas columnas de regresión. Entonces aquí tenemos el tiempo, la presión de A, estos son datos. Lo que vamos a encontrar primero es la gradiente de la presión, que es un valor posterior menos el anterior. Un valor posterior menos el anterior. Lo mismo ocurre con el gradiente del tiempo. En la guía está el formulario para que sea más fácil para ustedes. Y para la presión de A ya se toma el valor posterior más el valor anterior dividido entre 2. Y les tiene que dar estos términos. Para el caso de la presión de A promedio, el caso de X, nosotros simplemente vamos a aplicar el neperiano a estos valores. Y listo. Y en el caso de Y, vamos a multiplicar o dividir en este caso estas columnas. La gradiente de la presión y el gradiente del tiempo. Y es muy importante que coloquen el símbolo negativo, porque como esos valores son negativos, negativo y negativo va a ser positivo y les va a dar un valor.
Si fuese un neperiano de un valor negativo, les va a dar 0, no les va a dar nada. Y eso sí está mal. Entonces no olviden el símbolo. Listo. Ya tengo mis dos columnas preparadas ya para la regresión lineal. Entonces yo simplemente hago eso. Aplico una regresión lineal. Voy a encontrar un valor de R, el valor de B y el valor de M. En el caso de M ya es mi orden. Mi orden sería de 1.684. Pueden darles órdenes grandes o pequeños ya con decimales, no simplemente números enteros. Y el valor de B, aquí tengo el neperiano en la constante. Aquí les puede dar positivo o negativo, no hay ningún problema. Como vamos a despejar esa constante con un exponencial, se va a hacer siempre un valor positivo. Entonces, ese es el valor de mi constante, 1.52 por 10 a la menos 3. Y el momento de colocar mis unidades, tengo que saber cuál es mi orden. Aquí he calculado que es 1.684. Y como ustedes saben, hay una formulita para colocar las unidades. Es el orden menos la unidad. Y sería 1.684 menos 1. Y va a ser 0.684. Ya. Eso no tienen que olvidarse. Siempre que colocan la constante, tienen que colocar sus unidades. Y no olviden la fórmula, ya que aquí números decimales, aquí va a ser simplemente la resta. Y bueno, la respuesta sería, en este primer caso, que la velocidad de reacción es igual a 1.52 por 10 a la menos 3 por la presión de A elevado a la 1.684. Listo. Este es un ejercicio donde teníamos una tablita que ya tenía la variable principal. Vamos al siguiente. Con conversión. Aquí tenemos un ejercicio que dice, en el estudio de la descomposición del acetaldehído a 518 grados centígrados y a la presión atmosférica, nos da una ecuación estequiométrica. Nos dice, se obtuvieron las siguientes conversiones en función del tiempo. La tablita está en función del tiempo y la conversión. Determine la velocidad de reacción por el método diferencial. ¿Ya? Como se puede observar, tenemos una tablita que está en función de la conversión y el tiempo. Ahora, nosotros vamos a sacar la ecuación estequiométrica y vamos a dar la velocidad de reacción. Estamos trabajando en este caso con líquidos y nos han dado estos dos datos, tiempo y presión. Eso significa que mi concentración inicial la voy a poder sacar de la ecuación de estado. PV es igual a nRT. Entonces, ya sabemos cómo sacar ese dato. Y continuamos. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar la velocidad de reacción. Es igual a la condición a volumen constante. Es igual a la constante por la concentración de reactivo elevado al n. Ahora, nuestra tablita está en función de la conversión. Eso significa que tenemos que hacer un paso más. Para ello vamos a hacer un balance. Entonces, inicialmente tenemos concentración de A sub 0. Luego se va a consumir una parte de la conversión de A, que va a ser la conversión de A por la concentración de A sub 0. Y para los productos es lo que se va a formar. Como concentración final, yo tengo que es la concentración de A sub 0, 1 menos X de A. Esta es mi concentración final de B y la concentración final de C. Para ese ejercicio no los necesito. Entonces, continuamos solo con la concentración de A. Como segundo paso, vamos a diferenciar ambas variables. Y esta es la ecuación de menos la diferencia de la concentración de A es igual a menos la concentración de A sub 0 diferencial X de A. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra ecuación a la que hemos llegado. Como pueden observar, la variable aquí de concentración es la de A. Entonces, lo que hay que hacer es cambiarlo por conversión. Así que cambiamos cada término. El diferencial X de la concentración de A por el diferencial X de A y la concentración de A por toda esta ecuación. Y me va a quedar esta ecuación. Como pueden observar, ya está en función de la conversión a ambos términos. Lo siguiente que hacemos es multiplicar
ya aplicar el método diferencial, que consiste en multiplicar los neperianos. Multiplicamos los neperianos a ambos términos, me va a dar el neperiano del todo el término igual al neperiano de la constante. Es un producto por neperiano, se va a sumar, el exponente va a bajar, n neperiano de todo lo que está aquí adentro. Y listo. Una vez cambiados los, multiplicado por el neperiano, lo siguiente que hacemos es cambiar los diferenciales por gradientes y las variables por promedios. Y ya tendríamos nuestra ecuación ya linealizada. Y a esta ecuación le vamos a aplicar la regresión lineal. Ahora, esto es para el dato de la concentración del subcero. Nos dan una presión inicial de una atmósfera y la temperatura a 518 grados centígrados. Entonces yo voy a aplicar la ecuación de estado, PP es igual a nRT. Si dividimos el número de moles sobre volumen, ya tenemos la concentración y nos va a dar esta ecuación. Y como concentración inicial tenemos que es este valor, 0.0154. Y es necesaria para poder hallar toda la columnita que llegaría, perdón, el dato que llegaría a ser este valor, ¿no? Entonces, mi tablita la tengo de temperatura, perdón, tiempo y conversión. Lo siguiente que hallo es las gradientes. Es calcular el valor que está posterior menos el anterior y les va a dar un término. Así sucesivamente hasta el último. Y van a notar siempre que les va a terminar, no van a terminar con la misma cantidad de datos, va a faltar uno. Y eso es porque se toma de dos en dos, así que van a tener uno menos en todos. Para la gradiente del tiempo, lo mismo. Es un valor posterior menos el anterior y les tiene que dar este valor. Para el promedio va a ser el posterior más el anterior dividido entre 2. En este caso siempre se suma. Para promedios. Y listo, ya teniendo esas tres columnas, voy a multiplicar todo lo que me piden. Para el caso de X, necesito multiplicar el neperiano por D, la concentración de A, por 1 menos la conversión promedio. Y para el caso de Y, el neperiano de la concentración A sub 0, gradiente de X de A sobre gradiente del tiempo. Como pueden observar, este valor de Y siempre va a ser el mismo en todos los ejercicios. El que va a cambiar es este, el valor de X. Así que si tuvieran algún otro ejercicio, lo que tienen que cambiar de toda su columna es este valor. Bueno, esta columna. Porque lo que va a cambiar es ya su fórmula para encontrar cada dato. Entonces, ya tengo mis dos columnas. Procedo a aplicar la regresión lineal. ¿Ya? A estas dos columnas, que serían X y Y, se les aplica la regresión lineal y nosotros ya podemos encontrar estos valores. La regresión, el valor de B, que sería el neperiano de la constante, el valor de M, que sería el orden. Mi orden es 2.827. Ya sabiendo cuál es el orden, puedo colocar las unidades a la constante. Y la constante es 9.422 litros moles a la 1.827 por segundo. Ya. Siempre en su respuesta colóquenlo de esta forma, la constante con sus unidades. Y ya aquí, al colocar la respuesta final, la velocidad de reacción, colocan el valor de la constante numérica por la variable, en este caso concentración de A, elevado al orden, en valor numérico. Y esto sería la respuesta del ejercicio 2. Listo. Los primeros dos ejercicios serán reacciones irreversibles. Ahora aquí tenemos una reacción reversible. Como pueden observar en la tablita de datos, hay un infinito. Y como nos damos cuenta es porque en un tiempo infinito debería haber una presión igual a cero. Bueno, en este caso, con presiones totales tienen otra condición. Pero basta que vean un infinito y ya asumen nomás que la reacción es reversible. Dice el ejercicio. En ciertas condiciones, todos estos ejercicios están en la guía.
Hoy día voy a subir todo, lo que es la guía, los 2 apuntes de la anterior y esta clase y más este video. Dice, en ciertas condiciones el dimetiléter se descompone de acuerdo con la ecuación y nos da esta ecuación estequiométrica. En una medida realizada a 504 grados centígrados se encontró que la presión variaba con el tiempo en la forma siguiente. Y nos da una tablita que es presión total y el tiempo. Es presión total porque nosotros podemos ver que está aumentando el valor de esta presión. Está yendo en aumento hasta el final. Sí, esa es una forma de darse cuenta si lo que nos han dado es presión total o la presión de reactivo, o también nos pueden dar la presión del producto, así que no hay problema. Ahora, nos pide hallar la ecuación cinética. Como pueden ver, nosotros lo primero que identificamos es si es una reacción reversible o irreversible. En este caso es una reacción reversible y nosotros sabemos que todas esas reacciones son elementales. Eso significa que aquí no hay que calcular el orden, sino hay que hallar las constantes. Entonces voy a hallar la velocidad de reacción de mi ecuación. En este caso, a ver, más arriba, aquí está. Solo tengo un reactivo y después 3 productos. Entonces, mi velocidad de reacción, lo voy a llamar A, es menos la velocidad de reacción del reactivo igual a, con la primera reacción, o la primera constante, K1 por la presión de A del reactivo. Menos, cambiamos de sentido, la constante 2 por el producto de los reactivos. En este caso, estos 3 pasan a ser reactivos y va a ser la presión de B, presión de C y presión de D. Lo siguiente que hacemos es llevarlo a conversión, porque como pueden notar, aquí tenemos varias variables. Presión de A, tiempo, presión de B, presión de C, presión de D. Son muchas variables. Entonces, hacemos un balance. Ya, inicialmente tenemos una presión de sub 0, luego se va a consumir una parte y en las otras se va a formar. Nuestra presión, estas van a ser nuestras presiones finales, la presión final de A, la presión final de B, la presión final de C y la presión final de D. A la presión final de A yo lo voy a multiplicar por diferenciales y voy a usar estas dos ecuaciones, bueno, voy a usar todas estas ecuaciones para reemplazar acá. Como pueden notar, voy a cambiar mi diferencial de la presión de A por el diferencial de la conversión. Presión de A por todo el término en función de la conversión. Y en la presión de B, presión de C, presión de D son iguales. Así que se van a sumar sus exponentes y me va a quedar presión de A sub 0 al cubo y la conversión de A al cubo. Ya. Ahora, ya teniendo esta ecuación como el primer parcial, como en este caso, ya está en función de la conversión y el tiempo. Lo siguiente que hago es, para reacciones reversibles, tengo que aplicar que en un tiempo infinito, mi diferencial x de A respecto al tiempo es igual a 0. Voy a hallar una conversión de A en equilibrio y que las constantes, la razón, que sería K1 sobre K2, es igual a una constante de equilibrio. Entonces, lo que hago es reemplazar estas condiciones. Esto se va a volver 0 y lo que sea conversión se vuelve conversión de A en equilibrio. Me queda entonces despejar K1 sobre K2 para encontrar esa relación. Aquí está la ecuación y antes de esto lo que yo también necesito es la presión de A sub 0 y la conversión de A en el equilibrio. Ya. Nosotros podemos tomarlo directamente de aquí. En el primer caso, en un tiempo igual a 0, nuestra presión de A va a ser 312 porque técnicamente no hay producto en un tiempo 0. Y ya. Ahora, para hallar la conversión en equilibrio, nosotros podemos hallarlo de esta forma.
¿Por qué? Porque no tenemos la presión de A. Entonces, primero hay que hallar la presión total en función de la conversión para poder hallar este término. Entonces, vamos a partir de los datos que sí tenemos. La presión total es igual a la suma de todos los elementos. En este caso, el reactivo y los productos. La presión de A más la presión de B más la presión de C más la presión de D. Ahora nosotros reemplazamos acá. La presión de A es la presión de A sub 0, 1 menos la conversión. Y para el caso de estas que son producto, yo sé que es la presión de A sub 0 por X de A. 3 veces se van a sumar y esto va a ser 3. Listo. Entonces, los términos que sean iguales los sumo y los que no los dejo ahí. La presión total, en esta ecuación ya tengo que es igual a la presión de A sub 0, 1 más 2 veces X de A. Entonces yo lo que tengo que hacer es despejar la conversión de A en equilibrio. Y esto es igual a la presión total menos la presión de A sub 0 sobre 2 por la presión de A sub 0. Lo que sí tenemos, como ya lo he mencionado, es la presión total de dato. Hubiese sido más fácil partir desde acá, pero no tenemos este dato. Entonces necesariamente tenemos que hacer este paso. Hallarlo directamente de la presión total. Entonces, la presión total es 931, mi presión de sub 0 es 312, multiplico, hallo, y aquí tengo que mi conversión de A en equilibrio es 0.992. Listo. Entonces reemplazo todos estos términos en la ecuación anterior y hallo la relación que tengo de constantes. Entonces, reemplazando todo, presión de sub 0 y X ya en equilibrio, tengo que mi constante K1 sobre K2 es igual a todo este término, que son 11 millones y pico. Entonces, yo sé que este valor es mucho más grande que mi constante 2. Por eso voy a decir que mi constante 2 va a tender a 0 y este término lo voy a volver 0. Listo. Entonces ya tendría esta ecuación. Como pueden ver acá, ya está sin el segundo término. Porque es bastante grande, no va a influir en el ejercicio. Sin embargo, esta relación me va a servir para hallar la otra constante. Ya, entonces, una vez llegado a este paso, lo siguiente que hacemos es aquí aplicar el método diferencial, el cual consiste en multiplicar por neperianos. Multiplicamos por neperianos ambos términos y luego le cambiamos los diferenciales por gradientes y las variables por promedios. Entonces, sí, un paso antes. En esta parte, como pueden ver, podríamos simplificar la presión de A sub 0. Es recomendable que no lo hagan. Para este método no hay que simplificar nada, porque llega a afectar en los resultados. Entonces, como está, le aplico el método neperianos y luego a los que son gradientes, los vuelvo, perdón, diferenciales gradientes, a las que son variables y están solitas, promedios. Y como pueden ver, vamos a llegar siempre a una ecuación lineal, a la que hay que aplicar simplemente una regresión lineal. Y listo. Ahora lo que queda es trabajar con la hoja de cálculos, como ya lo había mencionado. Aquí tenemos nuestros datos, va a ser tiempo y presión total. Ahora, como presión total, tengo que llevarlo a conversión. Y nosotros tenemos para eso esta ecuación. Olvidando esto, que es el equilibrio, nuestra ecuación sería la conversión de A es igual a la presión total menos la presión de A sub 0 sobre 2 veces la presión de A sub 0. Con esa ecuación vamos a hallar la conversión. Y listo. Ahora nos queda hallar gradientes de conversión, gradiente del tiempo y promedio de la conversión. Como pueden observar, esto va a ser el valor posterior menos el anterior y les tiene que dar este valor. El posterior menos el anterior y les tiene que dar este valor. El posterior y el anterior les tienen que dar este valor. Como se van trabajando de dos en dos, al final siempre les va a faltar un valor. Así que no se preocupen, está bien. En todos los términos les va a llegar a faltar un último valor. De esta forma calculamos los gradientes, que sería de conversión, tiempo y promedio. Lo que me queda entonces es ahora hallar el valor, en este caso esto es y
y eso es X. Simplemente es multiplicar aquí ya las columnas que tenemos. Va a ser en el neperiano de la presión de subcero, esto es dato, por ya la columna de gradiente de X de A sobre el tiempo. Y les va a dar estos valores, todos estos. Para el caso de X va a ser el neperiano de la presión de subcero, también es un dato puntual, 1 menos la conversión de A a promedio. Y es multiplicar por esta columna. Y de esta forma hallamos estas dos columnas. Ya, como pueden ver, no es muy larga la fórmula para hallar X, ya que por la condición de las constantes, decimos que K2 va a tender a 0. Entonces se ha hecho más corto. Hallamos la regresión lineal, vamos a hallar, en este caso, la constante 1. B va a ser el valor de la constante 1 y multiplicamos en función de la última ecuación que hemos hallado, que relaciona K1 sobre K2 para hallar la constante 2. Y como pueden observar, estas son sus unidades. Y eso es como es una reacción reversible, ya simplemente es saber cuántos reactivos y productos hay. En el primer caso, para la constante 1 solo hay un reactivo, por eso es de orden 1. Para el segundo caso hay 3, entonces este es de orden 2. Perdón, de orden 3. Y para un orden 3 es el valor de n menos 1, y aquí les va a dar milímetros de mercurio al cuadrado por segundo. Listo. Nunca se olviden de colocar las unidades. Y la respuesta sería el valor, ya, el valor de la velocidad de reacción igual a las constantes en valor numérico por las variables. En este caso es 2.83 por 10 a la menos 4, presión de A, menos 2.38 por 10 a la menos 11, presión de A, presión de B, por la presión de C, por la presión de D. Listo. Ya, aquí tenemos otro ejercicio. Igual es una reacción reversible. Como pueden observar, tenemos esta ecuación estequiométrica. Y tenemos dos reactivos. Ahora, nosotros sabemos que las reacciones reversibles son todas elementales, así que simplemente hay que empezar. Dice, se cuenta con la siguiente reacción reversible entre el compuesto A y el compuesto B, con una concentración de A de 0.785 moles por litro y una concentración de B sub 0, 0.911 moles por litro, en un reactor discontinuo a volumen constante para los siguientes datos experimentales. Y como pueden ver, tenemos tiempo y conversión de A. Nos dice hallar la conversión de A en el equilibrio, encontrar una ecuación de velocidad razonable para esta reacción, cuando la constante de equilibrio es igual a 10 a la 7. Listo. Entonces, nosotros vemos, es una ecuación reversible, tenemos dos reactivos. Primero tenemos que identificar cuál es el reactivo limitante. Y nosotros vamos a hacer uso de las concentraciones que tiene y de los coeficientes estequiométricos que tienen para calcular cuál es el reactivo limitante. Entonces, para el caso de A, voy a multiplicar su concentración. Va a ser 0.785 moles de A sobre 2 moles de A por 1 mol de B. Simplemente estoy usando su estequiometría y me va a salir este valor. 0.3925 moles de B. Para el segundo caso voy a usar los moles de B para hallar cuánto consume en función de los moles de A. Ahora, nosotros necesitamos 0.3925 moles de B para consumir 0.78 moles de A. En el caso de B tenemos y en exceso. Ahora, observamos el otro. Necesitamos 1.82 moles de A para consumir 0.91 moles de B. Para el caso de A no tenemos 1.88, tenemos 0.785. Entonces, directamente este es el reactivo limitante. Nosotros vamos a trabajar con A.
Ahora, esto se ha hecho porque bueno, hemos observado que en la estequiometría tenía coeficientes estequiométricos. De haber sido 1, 1, directamente escogíamos el que tenga menor concentración. Listo. Entonces ya he identificado que mi reactivo limitante es A. Entonces la velocidad de reacción de A es igual a la constante K1 por, me fijo la estequiometría, va a ser concentración del cuadrado por la concentración de B, menos la constante 2 por la concentración de R a la 1.5. El siguiente paso es cambiarlo por el diferencial a volumen constante. Y como tercer paso es cambiar todas esas variables de concentración por la conversión. Para eso hacemos un balance. Eso ya es, ¿no?, algo mecánico. Siempre que resuelvan reacciones reversibles van a hacer todo este procedimiento. Pero como pueden notar, la parte más importante es esta. La velocidad de reacción en función de cuál reactivo y colocar bien, en este caso, el orden que tiene cada compuesto. Aquí está elevado al cuadrado y aquí a la 1.5. Y después de eso es ya hacer un balance para cambiarlo todo a conversión. Ya, sí, un paso importante. Nuestra reacción, nuestro reactivo limitante es A. Entonces vamos a trabajar en función de este. Perdón, la estequiometría era 2A más B igual a 1.5 de R. Ahora eso es lo de ver en balance. Siempre se trabaja en función del reactivo limitante. Ahora, si está multiplicado por algún número mayor a 1, o sea, cualquier número, tienen que simplificarlo y hacer que esté trabajando en función a la unidad. Entonces lo que voy a hacer es simplificar, y eso se hace siempre para balances, siempre que su reactivo limitante esté multiplicado por algo. Entonces, como voy a dividir, A va a afectar a los dos términos. Entonces, la concentración de A sub 0, inicialmente tenemos una concentración de A sub 0, luego una parte se va a consumir y en el otro lado se va a formar. Ahora, mi concentración final es la concentración de A igual a la concentración de A sub 0, 1 menos x de A. Si esta cuestión es, eh, perdón, esta ecuación siempre les va a salir porque ustedes siempre tienen que multiplicar por la unidad en este caso. Ahora, para la concentración de B va a ser un medio de la concentración de A sub 0 x de A. Para el caso de R va a ser 1.5 medios por la concentración de A sub 0 x de A. Listo. Entonces, de esa forma, tengo que trabajar en mi balance. En el caso de que mi reactivo limitante no tenga de coeficiente estequiométrico a la unidad. Como segundo paso, ya multiplico todas mis concentraciones finales. Voy a reemplazarlas. Esta es la ecuación. Como pueden ver, ya hemos cambiado la concentración de A respecto de X de A y para los demás reactivos y productos hemos cambiado para la concentración de A, para la concentración de B y la concentración de E. Como pueden observar, aquí se podría simplificar algo, pero todavía lo vamos a dejar. Vamos a aplicar la condición de reacciones reversibles para hallar la relación de constantes. Entonces, este término se hace 0, los que sean x de A ya son x de A en equilibrio y directamente hay que despejar K1 sobre K2. Ahora, en mi tablita no me daban la conversión de A en equilibrio o en función del tiempo infinito, pero sí me han dado esta constante de equilibrio que es igual a 10.7. Entonces yo directamente voy a usar ese valor. Ya sabiendo que mi relación de K de la constante de equilibrio es 10 a la 7, voy a hallar mi conversión de A en el equilibrio, que era lo primero que tenía que hallar para el inciso A. Ya, ahora como ya tengo mi relación de constantes, simplemente es eh, ver si mi constante 2 se hace 0 o no. Es una constante de equilibrio que es 10 a la 7, es un valor muy grande. Entonces sí, la constante 2 va a desaparecer. O todo el término que esté en función de la constante 2 se va a hacer 0. Solamente para esa parte. Entonces, aquí ya en esta ecuación final,
voy a aplicar neperianos. Ah, sí, se va a cortar. Voy a volver a mandar el link, chicos, así que entren lo más rápido que puedan.